Qué bendiciones poder estar una vez más con todos ustedes a través de este medio. La verdad es que aunque la crisis mundial en este tiempo nos separe de poder estar físicamente unos con otros, la verdad es que en el Espíritu estamos unidos porque somos la Iglesia de Cristo universal y estoy seguro que a lo largo de todo el mundo el pueblo de Dios se está reuniendo para escuchar su palabra. Así que no quiero dejar atrás la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios porque ella debe ser anunciada, predicada todo el tiempo, independiente de las circunstancias que nos estén rodeando. Y hoy quiero hacer algo distinto. La semana pasada prediqué sobre Jeremías 29:11, pero creo que es necesario seguir abordando el tema de contingencia y traer esperanza a través de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia hemos estado predicando las parábolas, pero he sentido muy fuerte en mi corazón tomar una dirección distinta, aunque sea un periodo de tiempo de 4 semanas, no lo sé. Voy a predicar sobre Primera de Pedro las siguientes semanas, todo el capítulo 1, y hoy me gustaría comenzar con los primeros 2 versículos. Y la razón por la cual quiero predicar Primera de Pedro es porque creo que Primera de Pedro, no lo creo, estoy seguro, Primera de Pedro tiene un mensaje de esperanza en medio de crisis, en medio de pruebas, específicamente persecuciones, pero creo que las pruebas que hoy estamos sufriendo necesitan un doble inyecte de esperanza y estoy completamente seguro de que la palabra de Dios en Pedro nos puede dar esa esperanza que necesitamos. Así que si tiene una Biblia ahí con usted, lo voy a invitar a que abra su Biblia o la encienda en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Permítame hacer una oración. Padre Celestial, con todo mi corazón y con toda humildad, yo te pido que en esta instancia, Señor, tú nos hables a tu pueblo alrededor del mundo, Señor. Todos los hermanos que a esta hora se están congregando para escuchar tu palabra por medio de la web, Señor, yo creo que tu palabra trasciende las distancias, Señor. Y yo te pido que en este momento seamos animados por el poder de tu palabra, Señor. Contamos con la profecía más segura, la cual tiene como objetivo edificar, exhortar y consolar, Señor. Y en este tiempo necesitamos ser consolados, ciertamente. Necesitamos ser animados, edificados y necesitamos ser corregidos, Señor. Necesitamos ser edificados en tu palabra. Así que yo te pido que tú nos hables algo que nos pueda servir para la eternidad, no solamente para este tiempo de crisis. En el nombre de tu Hijo Jesucristo yo oro pidiéndote que me uses, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y no para la gloria mía, no para los likes en YouTube, no para la aprobación del mundo, sino que para la gloria de tu santo nombre, Señor. Oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero que piense conmigo en lo siguiente. Le quiero contar una historia. Hace mucho tiempo, un joven misionero quería hacer un viaje a una isla para poder ir a predicar el Evangelio. Y para poder viajar tenía que tomar un barco y ese barco se iba a demorar varios días en llegar. Varios días de viaje iban a llevarlo a él hasta su lugar donde él iba a predicar la palabra. Entonces él no tenía mucho dinero, pero él pudo juntar dinero y comprar el ticket. El problema es que solamente tenía dinero para comprar el ticket, pero no tenía dinero para poder comer dentro del barco. Entonces el viaje iba a durar aproximadamente unos 5 días, 4 o 5 días. Entonces el joven dijo que voy a ayunar esos días. Voy a ayunar durante 4 o 5 días, porque no tengo dinero para comprar la comida, solo tengo dinero para el ticket. Entonces voy a aprovechar este tiempo para
para dedicarme al ayuno. Entonces el joven compró su ticket, se subió al barco y pasó el primer día en ayuno, todo bien, tranquilo. El segundo día ya tenía un poquito más de hambre. Y el tercer día ya estaba mirando a las personas como si como los Looney Tunes, que veía una persona y veía un hot dog caminar. Tenía mucha hambre, y ya estaba enojado, y le dolía la cabeza, y no daba más. Entonces así que recurrió a la lástima. Así que fue a la cocina y habló con el encargado de la cocina y le rogó, le dijo: por favor, señor, vea, tengo hambre, no he comido en los últimos 3 días y solo tenía dinero para comprar el ticket. No tengo dinero para pagarle, pero por favor, deme algo que sobre. Permítame lavar los platos, déjeme sacar no sé, déjeme hacer algo a cambio porque tengo mucha hambre. El encargado de la cocina se le quedó mirando así como muy raro. ¿Qué le pasa a este joven? Y le preguntó: joven, ¿usted compró el ticket, cierto? El joven le dice: sí. ¿Usted no ha leído el ticket? No. ¿Lo anda ahí? Sí, aquí lo ando. Vea la parte de atrás, ¿qué dice? Y el joven vio la parte de atrás y atrás decía: este ticket cubre los gastos de alimentación de sus pasajeros. Es decir, que él tenía acceso para comer todos estos días y no se había dado cuenta. No se había dado cuenta que él podía haber ido a la cocina desde el día 1 a comer lo que él quisiera. Lleno de cosas ricas, imagínense, un barco maravilloso, gigante, lleno de cosas ricas para comer, y él no sabía que tenía acceso a ella. ¿Okay? Hermanos, ¿por qué digo esta ilustración, esta historia? Porque nosotros necesitamos conocer a Dios para tener esperanza en este tiempo. Pero principalmente lo que este texto nos habla, nosotros necesitamos conocer la clase de salvación que Dios nos ha dado a su pueblo. Dios nos ha dado una salvación valiosa, nos ha dado una salvación grandiosa y de calidad. Pero el no conocer la clase de salvación que Dios nos ha dado a nosotros, nos va a robar el poder vivir en paz y el poder vivir en esperanza en tiempos como este, en tiempos de persecución. Al igual que este joven no sabía la clase, la calidad de ticket que él tenía, de qué forma ese ticket proveía para él todas sus necesidades. Nosotros tenemos que ser capaces de conocer qué clase de salvación nos ha dado Dios, de tal forma que podamos disfrutar aún en tiempo de prueba. Permítame darle un poco de contexto de este pasaje. Primera de Pedro la escribe el apóstol Pedro a un grupo de hermanos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No voy a entrar en detalle de estos lugares, pero eran hermanos que estaban sufriendo persecución, y era un tipo de persecución social. ¿Okay? Ellos antiguamente participaban en un montón de pecados, pero la gracia había llegado a ellos. Ellos formaban parte de su cultura, cometían los pecados que su cultura cometía, hacían las atrocidades que su cultura hacía, pero llegada la salvación a ellos, ellos dejaron de participar de estas aberraciones, y por ellos dejar de participar de estos pecados, su misma nación, su grupo, su cultura los comenzó a despreciar, los comenzó a desechar y a poner a un lado y a tratarlos como expatriados, a tratarlos como extranjeros dentro de su misma tierra, a despreciarlos y a perseguirlos, a aislarlos socialmente, a no hacer negocios con ellos, a no permitirles comprar ni vender. En medio de esta situación, Pedro les envía esta carta para animar a estos hermanos, para animarlos, presentándoles la salvación que Dios les ha dado. Esa es la herramienta que Pedro usa para animar a estos hermanos. Les presenta la calidad de la salvación que ellos han recibido en Cristo. Ahora, estos hermanos son llamados por Pedro expatriados. Si se fija aquí en el versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Okay? Esta palabra expatriado significa extranjero, significa desterrado. ¿Okay? Y ¿por qué los llama expatriados? Tenemos dos razones posibles por las cuales Pedro los llama de esta forma. Probablemente ellos literalmente son extranjeros, no pertenecen a la nación donde ellos viven. Es una posibilidad de que Pedro los llame expatriados porque son como yo.
Yo soy chileno, vivo en Costa Rica, soy un expatriado. Yo me expatrié solito, nadie me expatrió, ¿ok? Pero soy un expatriado. Estoy fuera de mi patria, expatrio, pater, ¿ok? La otra razón por la cual Pedro lo llama expatriado es posiblemente porque son tratados precisamente como forasteros dentro de su propia tierra. Al no querer participar ellos de los pecados que participaban antiguamente, su comunidad los trata a ellos como si fueran extranjeros, los desprecian. ¿Okay? Ahora, sea como sea, hermanos, sea como sea, el hecho de que Pedro los llame expatriados a estos hermanos significa de que ellos no pertenecen simplemente a ese lugar. Ellos no pertenecen a donde están. Ellos son realmente extranjeros, ya sea que sean extranjeros de sangre, extranjeros de nacionalidad, o que sean extranjeros espiritualmente hablando, ellos no pertenecen a donde están. Ellos no pertenecen ahí. Y Pedro desea animarles en este sufrimiento, en este trato que están recibiendo, desea animarles mostrándoles desde el principio de la carta que ellos han recibido una salvación maravillosa, una salvación poderosa, una salvación de calidad, una salvación que es trinitaria. ¿A qué me refiero con esto? A que en la salvación que ellos tienen ha obrado el Padre, el Espíritu y Jesucristo en favor de ellos. Y al mostrarle Pedro la calidad de la salvación, lo hermosa que es esta salvación que ellos han recibido, así ellos puedan tener esperanza en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio del rechazo social. Hermano, y mi deseo con este sermón, mi deseo es que como iglesia de Cristo, nosotros estemos llenos de esperanza en medio de esta circunstancia, en medio de esta crisis salubre que enfrentamos en el mundo, pero no solamente crisis salubre, sino que la crisis que el mundo vive, que nosotros como iglesia estemos llenos de esperanza al contemplar la calidad de la salvación que hemos recibido de parte de Dios. Hermano, usted y yo hemos recibido una salvación poderosa, maravillosa, y ella tiene que darnos esperanza, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Entonces el mensaje de esta noche, de esta mañana, o de esta tarde, el mensaje de este sermón es el siguiente. Usted y yo podemos tener una esperanza viva, como Pedro dice más adelante, una esperanza viva en medio de las pruebas. Cualquiera que sean estas pruebas, nosotros podemos tener esperanza. ¿Por qué? Aquí viene lo maravilloso. En primer lugar, podemos tener esperanza porque la salvación que Dios nos ha dado es trinitaria. El Padre ha operado en ello, el Hijo ha operado en ello y el Espíritu ha operado en ello. ¿De qué forma han operado estas tres personas? Aquí viene lo maravilloso. Podemos tener esperanza, hermano, porque en primer lugar el texto nos dice que Dios nos ha escogido. Dios el Padre nos ha escogido. Ve el versículo 2, dice que hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. En primer lugar, hermano, usted y yo podemos tener esperanza porque Dios Padre nos ha escogido. Dios Padre está involucrado en nuestra salvación al ser Él mismo quien nos tomó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora vea, esta salvación responde a un criterio divino, el cual el autor llama la presciencia de Dios. Que ese es el criterio de Dios para escogernos, su presciencia. ¿Y qué significa esto? Que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, quiénes iban a ser suyos. Ahora, ojo, no nos confundamos. Es muy fácil confundirse acá, porque Dios no miró a la eternidad, o desde la eternidad, Dios no miró hacia el futuro de forma pasiva, contemplando cómo nosotros por voluntad propia íbamos a escogerle. No, hermanos, eso no significa la presciencia de Dios. No nos confundamos. La palabra que Pedro usa aquí para que se traduce como presciencia es prognosis, y que contiene la idea de depositar afecto sobre alguien previamente, como de poner la atención sobre alguien. Es decir, hermanos, que Dios, el Padre,
escogió a todos aquellos en quien Él soberanamente puso su atención desde antemano. Recuerden a Jesús cuando dijo: muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá: apártense de mí, nunca los conocí. La pregunta es, ¿los conocía el Señor Jesús? Claro que los conocía. Cognitivamente, Jesús conoce a todo el mundo. Jesús no tiene necesidad de que nadie le diga nada de nadie porque Él sabe todo de todos. El Padre nos conoce a todos, cognitivamente. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice nunca los conocí? Ustedes y yo no tenemos ninguna relación. Ustedes y yo no tenemos nada que ver. Y a eso se refiere con el preconocimiento de Dios Padre, que Dios en la eternidad depositó su amor sobre un grupo de personas a las cuales Él escogió y las tomó para ser suyas. En las palabras del apóstol Pablo en Efesios, que dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, ¿de acuerdo a qué? Al beneplácito de su voluntad. Es una palabra muy fancy para decir porque se le dio la gana. Porque Él quiso hacerlo así. No tuvo que rendirle cuentas a nadie y no tuvo que pedirle permiso a nadie, ni tampoco le estaba pagando un favor a nadie, porque Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, en su voluntad, Él tuvo la potestad y la soberanía de escoger a quienes iban a ser suyos. Y esos son usted y yo, hermanos. Somos usted y yo. Hemos sido escogidos. Podemos tener esperanza en medio de este tiempo de tribulación, porque el Padre lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí. Somos sus escogidos. Somos sus llamados. Somos suyos para siempre. ¡Aleluya! Un señor que se llama Steven Lawson, predicador norteamericano, él dijo esto una vez: Dios nunca ha mirado al futuro para aprender algo. Dios nunca ha mirado hacia el futuro con el objetivo de Él adquirir conocimiento nuevo. Todo lo que ocurre en el futuro ha sido ordenado y preordenado y establecido por un Dios soberano. Nuestra salvación incluida. Y hermanos, la elección divina no es un concepto nuevo, no es un concepto que partió con Agustín, no es un concepto que partió con Lutero, ni tampoco partió con Calvino. La elección divina es un concepto que podemos ver ya desde Génesis, cuando Dios, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 6, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios en medio de un mundo donde todos estaban corrompidos, donde todos habían pecado y donde todos se habían alejado de Dios. Dios vio a Noé con gracia y lo escogió. También nos dice lo mismo de Abraham. En medio de una nación pagana, idólatra, Dios escogió a Abraham para ser el patriarca de su pueblo. Dios escogió a Jacob en lugar de a Esaú, nos dice Romanos 9. Dios escogió de entre todos sus hermanos a Judá para levantar de la tribu de Judá al rey cuyo cetro permanecería para siempre. Dios escogió a David de en medio de las ovejas. Y vean lo maravilloso que Dios no escogió a los mejores. Dios siempre escogió a lo que no era para avergonzar a lo que era. Dios siempre escogió a lo necio para avergonzar a lo sabio. Dios siempre escogió a lo mínimo, a lo que era más despreciable, para avergonzar a aquello que ante el mundo es apreciable y hermoso. Dios nos escogió a nosotros, hermano. Dios nos ha escogido. Entonces, podemos tener la seguridad de que la salvación es de Dios. ¿Por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque la verdad es que si usted y yo no hicimos nada para que Dios nos amara o para estimular a Dios a que Él nos amara y nos escogiera, entonces, hermano, tampoco podemos hacer nada para que Dios nos deje de amar. La salvación es del Señor, de principio a fin. Depende de Él. Él la inició, Él la perfeccionará porque es suya. Entonces, hermanos, podemos tener esperanza en las pruebas. Podemos tener esperanza en las pruebas, como esta prueba de hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido. Dios lo ha escogido a usted, Dios me ha escogido a mí, y su elección permanecerá.
Su elección se dará a conocer y permanecerá hasta el día de Jesucristo. En segundo lugar, hemos recibido una salvación que es trinitaria, porque el Padre ha actuado, porque el Espíritu ha actuado, porque el Hijo ha actuado en nuestra salvación. Ahora la pregunta es, ¿cómo ha actuado el Espíritu en favor de nosotros en nuestra salvación? El texto nos dice en el versículo 2 que fuimos escogidos según el previo conocimiento de Dios el Padre por la obra santificadora del Espíritu. Es decir, que somos santificados por el Espíritu Santo. Y la palabra que Pedro usa para santificar significa literalmente cortar y separar. ¿Cómo podemos entender esto? Vea, imagínese que usted está viendo un partido de la selección costarricense o de Chile o de lo que sea. Está viendo algo jugando, lo que sea, con la casa de sus amigos. Y de repente les da hambre y piden una pizza. Y la pizza llega a su casa, usted sale a recibir al muchacho, recibe la pizza y antes de entrar usted abre la pizza y ve ese pedacito, ese corte que usted quiere, ese que está lleno de champiñones, de jamón, de carnita, tiene mucho queso. Ese es el pedacito que usted quiere, usted ya lo vio y apenas entró a la casa, usted abrió la caja y lo sacó, lo cortó y lo apartó. Este pedacito es mío, nadie lo toca. Ese es el concepto que está detrás de esta palabra. Nos santificó, nos cortó, nos dio, nos separó y nos tomó para sí mismo. ¿Para qué? Para que fuéramos suyos, para que fuéramos santos, separados de este mundo pecaminoso, apartados de la idolatría, para ser suyos. ¿Para qué? Para que pudiéramos servir a Dios en santidad, para que reflejáramos su luz en este mundo, para que reflejáramos su amor, para que reflejáramos la esperanza que hay en una salvación que es trinitaria. Hermanos, déjenme decirle esto, la salvación nuestra no es solamente un momento en la historia, un evento pasado que ocurrió en aquel día cuando usted dijo, sí, yo creo en Jesús, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. La salvación no es solamente un evento pasado, tampoco es solamente un evento futuro que ha de ocurrir cuando el Señor venga o cuando Él nos llame a su presencia por medio de la muerte y que Él nos separe de este mundo y nos glorifique en su presencia. No, tampoco es solamente eso, es parte de nuestra salvación, pero no lo es todo, hermanos. La salvación nuestra es una realidad siempre presente en donde el Espíritu de Dios obra en nosotros y nos separa de este mundo cada día más y nos hace cada día más parecidos a Cristo. Eso es nuestra salvación. La vida eterna es esta, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. La salvación opera hoy por medio de la santificación que el Espíritu de Dios obra en nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios está activo en su pueblo, separándolo, como dice Pedro, por la obra santificadora del Espíritu. Este Espíritu está escrito en mayúscula, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, para ser cada día más como Cristo. ¿Cómo lo hace? La pregunta, ¿cómo hace el Espíritu para santificar al pueblo de Dios? Bueno, Jesús nos dice en Juan capítulo 17, versículo 17, orando al Padre, dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Más adelante Pedro nos va a decir que la santificación del pueblo de Dios se lleva a cabo por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo somos santificados cada día a ser más como Cristo? Por medio de la palabra de Dios, hermanos. No podemos separarnos de este mundo fuera de la obra que este libro puede hacer por nosotros. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. No es solamente letra, no es solamente papel, no es solamente tinta. Es palabra de Dios inspirada, que por medio del Espíritu que mora en nosotros, nosotros podemos entender y podemos vivir. No podríamos vivir la palabra de Dios si no fuera porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Si nosotros tratáramos de vivir las enseñanzas, los mandamientos de Dios sin el Espíritu de Dios, eso sería legalismo. No somos legalistas, hermanos. Vivimos en el Espíritu. El Espíritu nos
consagra, nos separa de este mundo. Y Pedro nos dice que esta salvación que hemos recibido nos da esperanza de vida, esperanza viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios obra en nosotros. El Padre nos ha elegido y también el Espíritu de Dios nos santifica. Hermano, esto es maravilloso. Esto es lo que Pablo dice. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Él no nos va a dejar morir en el camino. Él no nos va a poner un peso sobre nosotros y hacerlo cargar hasta el final sin que Él venga en nuestra ayuda. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, dijo el Señor. Porque en última instancia, hermanos, la carga, el yugo de nuestra santificación, la lleva el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien obra en favor de nosotros en santificación. Entonces, hermanos, usted y yo podemos tener esperanza en este tiempo. Debemos tener esperanza en este tiempo. No debemos vivir en miedo, no debemos vivir en temor, en angustia, en tiempos como este. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha escogido. Y no solamente el Padre nos ha escogido, sino que el Espíritu Santo permite que cada día seamos más como Jesucristo. Nos santifica, nos separa de este mundo. Una pregunta, hermano. Una pregunta le quiero hacer. Y qué bueno que no puedo escuchar su respuesta, pero pregúntese a usted mismo. El Espíritu Santo nos está santificando, nos separa de este mundo. Le quiero preguntar, ¿ha actuado usted en este tiempo de crisis igual que el resto del mundo? ¿O usted está actuando igual? ¿O está actuando ¿Usted ha actuado igual que el resto del mundo en medio de la crisis? ¿O usted está actuando diferente al mundo? ¿Usted está actuando en pánico? Corriendo al supermercado, acumulando papel higiénico, acumulando alcohol en gel, acumulando jabón, que está bien, hermanos, está bien tener provisiones, pero no podemos vivir en el mismo miedo y el mismo pánico que vive todo el mundo. Vivir como si no tuviéramos esperanza, vivir como si necesitáramos aferrarnos a este mundo, como si este mundo tuviera algo que ofrecernos que fuera eterno. ¿Está reflejando con su vida usted que el Espíritu de Dios le ha tomado en medio del mundo y le ha separado? ¿Está reflejando usted con su vida? ¿Estoy reflejando yo con mi vida? Me pregunto yo mismo, ¿que he sido escogido por Dios? Ve, hermano, cuando los jugadores profesionales de fútbol son escogidos para sus selecciones, ellos tienen que vivir en altos estándares de vida. Y lamentablemente muchos de los futbolistas más profesionales no han actuado a la altura y pierden grandes oportunidades. Ellos no reflejan con sus vidas la elección que se ha hecho sobre ellos. Muchos de ellos se andan emborrachando, han atropellado y matado gente, los han atrapado consumiendo drogas y han deshonrado el nombre de su nación. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos reflejar al mundo que hemos sido escogidos por Dios Padre y que estamos siendo santificados por el Espíritu de Dios? En esta crisis se va a notar la clase de persona que somos, se va a notar si somos iglesia o no lo somos. Hay una analogía que a mí me gusta mucho que dice más o menos así, que cuando uno agarra una naranja y uno la aprieta, ¿qué sale de la naranja? Sale jugo de naranja, obviamente. Yo no puedo apretar una naranja, hermano, y sacar de ella jugo de manzana. Es imposible. ¿Por qué? Porque en la prueba y en la presión sale de dentro de nosotros lo que realmente somos. Y en este tiempo de presión, de crisis, de incertidumbre, la pregunta es, ¿qué está saliendo de usted? ¿Qué está saliendo de mí? ¿Qué está saliendo de aquellos que son conocidos por ser el pueblo de Dios, los cristianos?
Podemos tener esperanza, hermano, porque el Padre nos ha escogido y porque el Espíritu nos santifica. Pero también podemos tener esperanza porque Jesucristo, su sangre, nos ha sellado. Ve ahí conmigo el versículo 2. Dice que somos escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Es decir, que el Padre nos escoge, el Espíritu nos santifica y Jesucristo nos rocía con su sangre para que le podamos obedecer, es decir, nos sella. Hermano, esto es una referencia directa a un episodio en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios se encontraba en el monte Sinaí y Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, y Moisés desciende y se encuentra con los ancianos. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Moisés llega con las tablas de la ley y Dios comanda a su pueblo a obedecer estos mandamientos. Y el pueblo hace un compromiso y dice, sí, nosotros vamos a obedecer esta ley que tú nos has dado. Entonces, acto seguido, lo que Moisés hace es toma la sangre de un becerro y la rocía por sobre el pueblo, como un sello de que una alianza se había iniciado entre un pueblo y el Dios Santo. Y esto es lo que dice aquí Pedro, que hemos sido santificados, hemos sido apartados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para obedecer la ley de Dios, para obedecer su palabra y ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, para sellar esa unión que Dios ha hecho con su pueblo. Es la sangre de Cristo la que sella, la que concreta esta unión entre Dios y los hombres. Ve, hermano, cuando Jesús estaba en el madero, estaba crucificado, y cuando Jesús ya se había dado cuenta que toda la ira del Padre había sido satisfecha por medio de su sacrificio, las últimas palabras de Jesús fueron estas: consumado es, se acabó, se cumplió, it is finished, se ha terminado, se ha cumplido todo. Toda justicia ha sido cumplida, ha sido sellada esta unión entre Dios Padre y su iglesia que yo he adquirido en la cruz. La sangre de Cristo nos sella, nos pone un sello en la frente que somos suyos, que le pertenecemos para siempre. Por lo tanto, hermanos, no debemos caminar en miedo, porque somos de Él. Su sangre nos ha sellado, su sangre nos ha comprado, su sangre preciosa fue derramada en lugar nuestro. ¿Era la sangre nuestra la que tenía que haber sido derramada? No, pero fue la sangre del Hijo, fue la sangre del más hermoso de los hijos de los hombres, la que fue derramada para poner un sello en nosotros y hacernos de Él, concretar esta elección, concretar nuestra santificación en la sangre de Jesús. Poderosa, más poderosa, como dice Hebreos, que la sangre de cualquier animal. Cristo ha concretado nuestra salvación por medio de su muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Bueno, Cristo murió por nuestros pecados, para que usted y yo viviéramos en esperanza, no para vivir en desesperanza, hermano, no para vivir en miedo. Hermanos, debemos tomar nuestras precauciones, es cierto. Debemos ser cuidadosos. Lávese las manos todo el tiempo. No ande besando a nadie que no sea su esposa. Mantenga la distancia. Tome los resguardos, pero hermano, no podemos vivir en temor. ¿Qué le estamos mostrando al mundo, hermano? Le estamos mostrando que nuestro Dios da esperanza, de que tenemos una nación esperándonos en el cielo, de que si nos morimos somos unidos con el Señor. ¿Estamos mostrando esperanza en medio de la crisis? ¿Estamos mostrando que este mundo es todo lo que tenemos? Hermanos queridos, podemos tener esperanza en las pruebas,
Así como nuestros hermanos de la carta de Primera de Pedro, Pedro quería que supieran que ellos podían tener esperanza en medio de sus pruebas, en medio de sus luchas, en medio de su persecución. ¿Cómo? Mostrándoles que ellos poseían una salvación maravillosa y que esta salvación, la calidad de esta salvación es trinitaria. ¿Qué significa esto? Que el Padre está comprometido en salvarles, que el Hijo está comprometido en salvarles, que el Espíritu Santo también está comprometido en salvarles y que los tres han trabajado en favor del pueblo de Dios, para rescatarles, para sacarles de las tinieblas a la luz admirable, como dirá Pedro más adelante en el capítulo 2, versículo 9. El Señor nos ha sacado de la tiniebla a la luz. Y por eso podemos tener esperanza, hermanos. Como puede ver, la totalidad de la Trinidad está en favor suyo. La totalidad de la Trinidad está en mi favor y en favor de mi familia, está en favor de su familia, está en favor de nuestras iglesias. La totalidad de la deidad de Dios está operando en favor de su pueblo, de sus escogidos, de aquellos que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. En medio de estas circunstancias, y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Él está en favor de su pueblo. ¿Recuerda la historia del principio? Como este joven no pudo disfrutar de los beneficios que el barco le ofrecía. No porque el barco se las negara, no porque la administración del barco le dijera, no, usted no puede. No, la razón por la cual él no pudo disfrutar fue por su ignorancia, porque él no sabía la calidad del ticket que él tenía, la calidad del pasaje que él había comprado para viajar en ese barco. Él no sabía que las bendiciones de ese barco estaban incorporadas en ese ticket. Hermanos, y muchos de nosotros hoy vivimos en desesperanza porque no conocemos a Dios. No sabemos la clase de salvación que Él nos ha dado. No sabemos que la salvación que hemos recibido es trinitaria, que el Padre opera en favor nuestro, que el Espíritu opera en favor nuestro, que el Hijo opera en favor nuestro, y que una de las cosas que Él alcanzó en favor nuestro es que nosotros en medio de la prueba podemos tener esperanza. Y no solamente nosotros podemos tener esperanza, nosotros también podemos ir y dar esperanza al mundo, ser una luz para este mundo en medio de la oscuridad. Debemos ser una luz en medio de la oscuridad. Debemos traer esperanza a aquellos que están partiendo de este mundo. Debemos llevar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Debemos ser luz. Debemos ser real sacerdocio. Vivir en esperanza viva. No seamos como este joven, hermano, que no sabía, no conocía las bendiciones que ofrecía su ticket. Conozcamos a Dios y las bendiciones, la bendición de tener esperanza viva en medio de la crisis por medio de su salvación. Voy a orar y lo invito a que oremos juntos para terminar. Padre Celestial, yo te agradezco mucho por esta palabra que viene de ti, Señor. Yo estoy seguro que viene de ti. No tengo duda, Señor, de que tú anhelas que tu pueblo sea luz, sea esperanza en medio de la desesperanza. Pero Señor, ¿cómo podemos mostrar esperanza al mundo si no conocemos cuán maravillosa es la salvación que tú has obrado en favor nuestro? Yo te pido, Señor, de que seamos amantes de tu palabra, Señor, y de que amemos, Señor, conocerte a través de las palabras que tú, Señor, has plasmado, que tú has revelado a través de tus santos profetas, a través de tus apóstoles. Señor, gracias porque nos has salvado. Gracias porque tú, Padre, operas en favor nuestro. Tú nos escogiste, tú nos tomaste, tú nos miraste con agrado, nos miraste con amor, aún en nuestros pecados, Señor, aún en nuestra condición de muerte espiritual. Tú nos miraste, Señor, y tuviste misericordia de nosotros. Tu gracia ha venido sobre nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos santificas y nos separas, Señor. Espíritu de Dios,
tú nos haces más parecidos a Cristo en un mundo que odia a Cristo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser más como Cristo. Hoy te damos gracias a ti, Jesucristo, nuestro Señor, porque tu sangre preciosa selló nuestra unión con el Padre para siempre. Tu obra maravillosa en la cruz, el Evangelio tuyo de Jesucristo, el Evangelio poderoso, nos ha salvado. Consumado es, somos tuyos para siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra sea como una semilla en tierra fértil en nuestro corazón. Yo te pido por todos mis hermanos que van a escuchar este sermón, obra en nosotros para ser gente que tiene esperanza en medio de la crisis. Oro todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.